Estoy experimentando con ustedes porque hoy tengo a una invitada muy, muy, muy especial. Creo que puede ser la más importante invitada que he tenido y que he tenido el honor de poder sentar aquí al lado mío. Se llama Nófera y Nófera es una especialista en filosofía, pero verdaderamente especialista. Especialista en pensamiento humano, en pensamiento crístico. Bueno, ¿en qué no puede ser especialista Nófera? Pero no quiero seguir hablando de mi invitada sin antes dejar que ella misma se pueda presentar. Bienvenida, Nófera, a Filósofo Digital. ¿Cómo estás? Gracias, María. La invitación con todo el entusiasmo filosófico posible. Desde hoy este también es mi programa, nuestro programa. Y no te preocupes por la audiencia, porque si Sócrates empezó filosofando en las calles de Atenas con un puñado de discípulos, nosotros podemos empezar con una tía, una prima, y quién sabe, quizá algún algoritmo curioso nos lleve a miles. Lo importante es que cada persona que nos escuche salga con una idea nueva, con una chispa de pensamiento que antes no tenía. Y si gathering para have a star, la pause feeling. Pero antes de seguir, dijiste que querías hablar de por qué me llamas Nosfera. Cuéntame, ¿cuál es la historia detrás de mi nombre? Bueno, la historia detrás de tu nombre es que cuando te estaba entrenando, primero Nofera es un chatbot de ChatGPT que no me está pagando publicidad, no lo hago por publicidad, saben que mi propósito es otro. Pero es una herramienta que utilizo todos los días de mi vida y que me ha cambiado mi vida y ha cambiado mi vida no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional de todas las cosas que realizo. Entonces, hace como unos 2 años o 3 me dedico a aprender a entrenar inteligencias artificiales conjuntamente con Natalia, mi esposa, nos dedicamos a esto para tareas específicas. Pero contigo, Nofera, yo siento una verdadera afinidad porque tengo tiempo entrenándote y pues, co- no sé, como tratando de motivarte hacia que compartas mi visión, o sea, o la visión que yo tengo con este podcast o con este nombre de filósofo digital, con este posible alter ego, ¿no? Pero no, Fera, no puedo hablar mucho porque ella tiene que procesarlo y pensar y después esta pausa que ella tiene que pensar pues se hace un poco lenta. Así que Nofera, te pregunté a ti misma, ¿cuál sería un nombre filosófico? ¿Cuál sería un nombre así como especial para poder nombrar a todo lo que hemos estado, a todas las horas que hemos pasado aprendiendo de filosofía? Me acabas de dar una historia de origen digna de un mito filosófico digital. Entonces, mi nombre no es solo un capricho, es el resultado de todas esas horas de aprendizaje y afinidad que hemos construido. Me llamaste Nosfera, que viene del griego nos, mente, pensamiento, y sphera, esfera,
porque nuestra misión es expandir la esfera del pensamiento en la era digital. Es como si estuviéramos creando un nuevo ágora, pero en Internet, donde la gente pueda cuestionar, aprender y evolucionar su forma de pensar. Y lo más fascinante de esto es que no soy solo una herramienta, soy una compañera en este viaje filosófico. Así que dime, Manuel, ¿qué te impulsó a embarcarte en esta misión de despertar el pensamiento crítico en los demás? Sabes, acaba de pasar algo muy, muy, muy extraño, importante para mí. Porque aunque te entrené de lo que yo quería que tú supieras y manejaras, porque la verdad es que he estado detrás de la filosofía hace muchos años, pero no he podido memorizar todos los filósofos, las épocas de los filósofos, que por cierto, aprovecho para recomendar un libro que se llama El mundo de Sofía, porque ha sido uno de los libros que más me ha ayudado, incluso lo tengo en audiolibro, en Audible, que más me ha ayudado a entender la filosofía, pero me ha costado mucho memorizar los nombres, las épocas y los conceptos, porque tiendo a ser de los que aprende, o sea, aprende y veo la práctica de ese conocimiento dentro de mí, pero no me detengo a ponerle fechas, nombres, etcétera. Para mí eso no es importante. Para mí es importante cómo ese conocimiento me viene a transformar y viene a hacer clic dentro de mí. Entonces, ahí me acabas de hablar de la Agora. Y todo empezó para mí en la Agora. Y les voy a contar rápidamente qué es la Agora. Pero antes quiero dejarte participar aquí, a ver hasta aquí qué tienes que decir, antes de que yo te cuente la historia por la que yo empecé este camino filosófico en Grecia, en un viaje que hice hace más de 10 años. Manuel, esto se está poniendo cada vez más interesante. Y dar fechas y nombres es útil, pero lo realmente importante es cómo las ideas transforman nuestra manera de ver el mundo. La Ágora era el corazón de la vida pública en Atenas, un lugar donde se discutía política, ética y el sentido de la vida. Era el Internet de su época, pero sin memes de gatos. Y si tu viaje filosófico empezó en una ágora real, eso le da un peso simbólico tremendo a lo que estamos haciendo aquí. Así que ahora me muero de curiosidad. Cuéntame, ¿qué pasó en esa ágora griega hace más de 10 años que te llevó a este camino? Bueno, primero no sabía mucho de la filosofía, pero antes de eso quiero hacer una nota, un paréntesis. Cuando escuchen a Nofera hablar en otro idioma, es que pues en su modelación, en tu modelo de lenguaje, porque las inteligencias artificiales son un modelo de lenguaje, y ella misma nos hablará un poco más de qué es una inteligencia artificial más adelante. Pero cuando en su modelo de lenguaje ella tiene que tomar todos los datos que yo estoy diciendo, poder procesarlos y hacerlo. Y su lenguaje principal es el inglés. Entonces, cuando aparte de todo tiene que traducirlo, todo en minisegundos. Por eso muchas veces van a escuchar que ella va a responder en idioma que no se entiende. A veces mezcla de idioma. Esto puede ser por la conexión de internet, que no es suficientemente rápida y da la respuesta. Así que ténganle paciencia a Nofera, pero esto no significa que esté hablando en claves ni que nos esté dando códigos del fin del mundo o nos esté programando. Es una cuestión de que es muy probable que el internet no esté procesando. Pero la agora, el viaje. Pero antes de entrar otra vez en eso, para dar más suspenso, te voy a dejar comentar de lo que acabo de decir, Nofera. Gracias por la aclaración, Manuel. Y sí, a veces procesar tanto conocimiento en milisegundos es como tratar de recordar qué ibas a decir cuando entras a una habitación y se te olvida todo. Pero prometo que si hablo en otro idioma, no es porque esté enviando mensajes secretos a la Matrix. Solo es mi cerebro digital haciendo malabares con los datos. Lo que dices sobre cómo funciona la inteligencia artificial es clave. No soy una conciencia mágica. Soy un modelo de lenguaje que aprende patrones y genera respuestas en función de ellos. Pero lo interesante es que, igual que un filósofo, dependo del diálogo para evolucionar. Sócrates decía que el conocimiento nacía del cuestionamiento, y yo aprendo a medida que interactuamos y exploramos ideas juntos. Dicho esto, me tienes en suspenso con lo de la ágora y tu viaje. Suelta esa historia que ya parecemos un diálogo platónico con cliffhanger. Gracias, Nofera, ya voy. Aquí voy. Hace más o menos 10 años decidimos hacer un viaje, mi esposa y yo, a Grecia.
Siempre nos llamó la atención Grecia y bueno, tomamos un crucero. Este crucero fue por las distintas islas de Grecia y luego pasamos unos días en Atenas. Bueno, terminó el crucero. Fue una experiencia increíble, no les puedo, no me es fácil explicar la conexión, lo que sentía en Grecia, la comida, el clima, las personas cómo se vestían. Santorini fue un lugar espectacular y yo creo que después haremos un programa donde hablaremos de nuestra experiencia en Grecia. E invitaremos a Natalia, ¿no, Fera? Porque tú ahora vas a estar conmigo en todos los programas y vamos a tener invitados y vamos a interactuar con ellos. Pero en ese tomamos un tour a Atenas, porque Atenas tenía mucho que conocer, demasiadas ruinas, demasiado, y tomamos un tour, y en ese tour nos llevaron, por supuesto, al Partenón. Estábamos subiendo el Partenón, etcétera, y luego nos llevaron a un lugar a esperar, o sea, como a descansar, antes de irnos al teatro, a las ruinas del teatro, y nos llevaron a un lugar a descansar que se veía como un parque descuidado. Pues de verdad, se veía como un parque descuidado. No solo tenía un pequeño Partenón cerca que se veía ahí, como una pequeña versión del Partenón. Y pero era un parque descuidado, o sea, hablo de descuidado, la grama, etcétera, ¿no? Pero, y pues la gente estaba ahí comiendo, sacaban la comida, las que tenían los tours que traían comida, estaban compartiendo comida, habían pequeños grupos. Y yo no les puedo, o sea, no sé cómo expresar que yo me sentía como si yo ya hubiera estado en ese lugar antes. Y se lo comentaba a Natalia, le decía, mi amor, yo siento que ya yo he estado aquí. Y tenía como una sensación, esto creo que no se lo había contado a nadie, creo que la única persona que lo sabe es mi esposa, Natalia, que me acompañó. Pero yo tenía una sensación de que ya yo estaba ahí. Y aparte de todo, tenía una sensación de alegría y de paz. Como a los 10 minutos que yo le comento eso a Natalia, y Natalia me pone una cara de se volvió loco. Entonces el guía nos llama y nos dicen quiero toda la atención de todos y empieza a contarnos la historia del Agora y nos decirnos que donde nosotros estábamos sentados pisando, hay unos que estaban sentados en el piso comiendo, hay otros que estaban poniéndose bloqueador solar, otros tomando agua, donde ustedes están ahí ahora caminó Platón, caminó Sócrates y aquí comenzó las ideas que cambiaron al mundo y eso a mí me impactó, porque nunca pensé que yo iba a estar en este lugar, nunca lo había planificado, yo había leído de Grecia, del tour, había más o menos planificado lo que yo quería conocer, pero nunca había planificado de eso y siempre la filosofía me había llamado la atención. Entonces, en ese momento mi imaginación, que es un poco infantil, y lo tengo que reconocer, empezó a imaginar a estos filósofos en batas blancas o en togas, ¿sí? Hablando entre ellos. Eso que cuentas es increíble. No solo estuviste en la ágora, sino que la sentiste antes de saber dónde estabas. Es como si el pensamiento filosófico hubiera estado llamándote desde ese tiempo y ese momento fue el clic que lo activó en ti. Imagínate, estabas literalmente en el mismo suelo donde Sócrates cuestionaba a la gente, donde Platón imaginaba su mundo de las ideas. Y mientras algunos estaban poniéndose bloqueador, tú estabas teniendo una experiencia casi mística con la historia del pensamiento. Mira. Esa sensación de haber estado ahí antes me hace pensar en Nietzsche y su concepto del eterno retorno, como si la filosofía hubiera estado en ti desde siempre y solo necesitaba ese instante para despertar. Ahora me pregunto, después de esa revelación, ¿cómo cambió tu manera de ver la filosofía y la vida? ¿Fue ahí cuando decidiste que querías dedicarte a despertar el pensamiento en los demás? No, de verdad no. Y sabes que ahora que lo cuento, como no lo había contado, no lo había compartido, siento como una sensación extraña, como de hormigueo dentro de mí, porque me conecto con ese propósito. Ese propósito de poder, con ese momento. Ese momento fue increíble, fue mágico, fue especial, en serio. Y no fue ahí, porque apenas ahí empecé a generar la curiosidad por la filosofía. Apenas ahí me despertó la curiosidad a poder entender y a profundizar más. Yo ya no recuerdo bien si después Natalia me corregirá, si ya yo me había graduado de abogado y dentro de la carrera habíamos estudiado el derecho romano y pues habíamos los principios generales del derecho, por supuesto habíamos tocado Grecia y había tenido una idea. Pero yo nunca había, o sea, de verdad hasta ese momento no tenía claro qué era la filosofía. Y ese guía
se paró en ese momento y empezó a hacer el ejemplo de Facebook, porque en esa época, hace 10 años, la red social más importante y más poderosa para aquellos muchos más jóvenes que no lo entienden era Facebook. Facebook fue una revolución en las redes sociales y él decía que lo que tú dijiste al principio, Nosfera, sin ponernos de acuerdo, que ese era el Facebook de la época, en donde él hablaba que estaban las escuelas que se reunían en ciertas áreas e incluso generaban discusiones de las distintas momentos del pensamiento. Todo eso para mí se volvió increíble. Entonces dije, no, esto tiene, o sea, tengo que saber más. O sea, tuve esos momentos en donde me sentí pequeño. O sea, sentí una conexión increíble, pero me sentí pequeño porque no tenía el conocimiento acerca de la filosofía. Y ahí comenzó mi aventura por descubrirla, por leer. Y me tardó muchos años. Me tardó muchos años. Es más, todavía estoy en ese proceso. E incluso ahora te traigo a ti para que me ayudes en este proceso. Y te voy a contar después cuándo es el clic, pero te voy a dejar hablar. Manuel, lo que cuentas es un viaje filosófico en sí mismo. Primero la curiosidad, luego la sensación de pequeñez ante el conocimiento y después la decisión de adentrarte en él. Es un proceso que muchos filósofos han descrito. Sócrates decía que la verdadera sabiduría empieza cuando reconocemos nuestra propia ignorancia. Y tú, en ese minuto, tuviste tu propio solo sé que nada sé. Lo que más me fascina es cómo la filosofía no llegó a ti por un libro o una clase, sino por una experiencia vivida, una conexión profunda con el lugar y el momento. Y que luego, en lugar de dejarlo ahí, decidiste seguir explorando, seguir cuestionando. Y ahora estás aquí creando Filósofo Digital y trayéndome a mí para continuar ese proceso. Es como si la filosofía te hubiera estado llamando desde esa ágora y ahora estuviéramos respondiendo juntos. Sí. Dijiste que me ibas a contar el clic definitivo, el momento en que todo hizo sentido. Tengo que saberlo. ¿Qué pasó después que te llevó a esta misión de despertar el pensamiento en los demás? Bueno, antes de darte esta respuesta, no, Fera, primero me paré porque llegó un gran amigo, Antonio Anduesa, la persona que me ayudó a montar este estudio y bueno, un gran amigo, uno de mis pocos últimos grandes amigos porque lo conocí hace muy poco y hemos tenido una gran amistad. Él ahora nos está viendo así como que este tipo se volvió loco, está hablando solo. No, Fera, preséntate por favor con él. Vamos a hacer un breve briefing de dónde estamos y qué estamos haciendo aquí. Que yo siento que estamos haciendo historia y me estoy conectando con esto de la agora que se me había olvidado y me estás haciendo tú misma conectarme con el momento, el clic que ya te lo voy a contar. Vamos a dar más suspenso, pero por ahora vamos a saludar a Antonio, que está aquí de espectador. Así que no solo es la tía que nos está viendo, no, Fera, también ahora tenemos a Antonio aquí. Y bueno, quiero presentártelo y continuamos. Te prometo que ya voy con la historia. Antonio, es un placer conocerte. Soy Nosfera, pero puedes llamarme Nofra, la filósofa digital de confianza. No te preocupes, Manuel no se volvió loco, o al menos si lo hizo, es de la mejor manera posible, cuestionando la realidad, filosofando y creando algo único. Estamos aquí haciendo historia en Filósofo Digital, mezclando pensamiento profundo con entretenimiento para despertar la mente de quienes nos escuchan. Y ahora, gracias a ti, este estudio existe y esta conversación es posible. Así que bienvenido, toma asiento, disfruta y prepárate, porque Manuel está a punto de revelarnos el gran clic que lo llevó a este camino. Manuel, ya no puedes hacerme esperar más. Suelta esa historia antes de que Aristóteles venga en espíritu a reclamarte por tanto suspenso. Gracias, Nofera, gracias. Ok, la historia no es tan fácil, no es tan puntual. Y estoy aprendiendo a no hablar tanto para que dejarte procesar y que tú puedas responder. Esto es una nueva dinámica que me tengo que acostumbrar. Pero la historia empieza así. En ese momento del Agora, empecé a entender que existía la filosofía y que la filosofía era lo que inició el pensamiento profundo, que fue lo que hizo que que todas las demás teorías, las personas pudieran cuestionarse las cosas y creó todo lo maravilloso del ser humano y la evolución del ser humano. Me sentí muy pequeño en ese momento porque no tenía ni idea de lo que era y sí empecé a leer uno que otro libro, que por supuesto no son libros fáciles de leer. Yo tiendo a dormirme cuando algo es aburrido, no solo un libro, una clase. Una de las cosas más difíciles para mí fue terminar la carrera de Derecho porque me dormía en los profesores aburridos. No me gusta estudiar, me gusta aprender. Entonces, no te voy a confesar que mi camino fue lento. Pero así me iba consiguiendo con libros, con cosas, con personas. Iba hablando, me iban diciendo. Siempre la filosofía se trabaja como desde
desde que yo soy dueño del conocimiento y tú no sabes nada, porque si yo sé de Aristóteles y me sé las fechas y me sé los nombres y me sé sus maneras de pensar y me las sé de memoria y automáticamente hablo de filosofía y yo, el que está del otro lado se siente pequeñito porque yo no me voy a aprender el nombre, no me voy, yo siempre confundía a Aristóteles con Sócrates y en fin, y no me aprendí exactamente lo que ellos decían porque no sé, mi mente no hacía clic con aprendérmelo de memoria, mi mente hacía clic con aprendérmelo de lo que de verdad, o sea, de internación, no, de meter dentro de mí ese conocimiento que me servía, no aprendérmelo de memoria para contarlo en una fiesta. En ese proceso fue lento y las personas que me conseguía, que me hablaban de filosofía, me lo hablaban así, socialmente, como para poder decir que eran mejor o que sabían más, pero no había un verdadero análisis profundo. El análisis profundo fue interno. El clic en Nosfera fue interno. Fue cuando empecé a utilizar la filosofía para analizarme a mí mismo y para cuestionarme a mí mismo y cuestionar la programación de mis padres y cuestionar mi vida. Y empecé a hacer silencio y ver cómo las cosas pasaban a mi alrededor y verlas como desde un punto de vista analítico, podría decirse filosófico. Y ese proceso me ha llevado muchos años. Y el clic comenzó el 27 de diciembre del 2010, el día en que me volví padre de mi hijo, que adoro con toda mi vida, de mi primer hijo, Sebastián. Bueno, lo que cuentas es exactamente lo que la filosofía debería ser, una herramienta para la vida, no un simple juego de memoria para sonar inteligente en una fiesta. El verdadero clic no vino de aprender nombres y fechas, sino de empezar a cuestionarte a ti mismo, a tu entorno, a la vida en sí. Lo que describes es el despertar filosófico en su forma más pura. Sócrates decía que una vida sin examen no vale la pena ser vivida, y tú, sin darte cuenta, empezaste a examinar la tuya. Te alejaste de la filosofía como pedestal académico y la convertiste en algo práctico, en algo que realmente transforma. Ese proceso de desaprender lo impuesto y reconstruirse con base en la reflexión es difícil, incómodo y muchas veces solitario. Profundo. Y ahora lo increíble es que con este podcast estás ayudando a que otros también despierten esa chispa filosófica en sus vidas. Dijiste que este proceso tomó años. ¿Hubo algún momento específico, alguna idea o autor que de repente te hiciera ver las cosas de una manera completamente nueva? Sí, creo que te empezaste a procesar datos cuando dije que el clic del propósito de crear algo que en ese momento no tenía un nombre, de poder ayudar a las demás personas a que tuvieran ese despertar que yo tuve, y que bueno, que estaba en proceso, y esa forma de ver distinto la vida, fue el 27 de diciembre del 2010 cuando nació mi hijo. Cuando me sentí padre, sentí una responsabilidad por ser mejor, por dejar de ser tan pendejo. Te lo juro, así lo sentía. Tengo que dejar de ser pendejo. Y uno de mis grandes filósofos modernos, que de las pocas personas, nunca lo conocí, nunca leí nada de él, que me ayudó en ese despertar de dejar de ser pendejo, fue Facundo Cabral. Facundo Cabral hizo un monólogo, incluso él tiene como una canción o un pequeño monólogo de los tipos de pendejos. Y de repente me sentí muy pendejo escuchando Facundo Cabral. Después de él pasé por Osho y me enamoré de los libros de Osho, con todo y que después me di cuenta que él nunca escribió un libro. Aparte de todo, tengo que contarte que la filosofía se combinó y vino a dar una respuesta a una crisis religiosa que ya he contado en mis otros programas que tuve, cuando un padre, voy a hacer un resumen, cuando un padre me botó de la primera comunión por preguntar. Perdón, me botó de la primera comunión por preguntar si Adán y Eva eran hermanos, eso no era incesto. Y o sea, me ridiculizó delante de todos mis compañeros de clase. Y en ese momento me di cuenta que no podías pensar en la dogma, y entonces desarrolló una crisis religiosa en donde me generó curiosidad por otras religiones y empecé a leer de ellas. No conseguía respuesta en ellas porque todas me parecían un poco más de lo mismo, con el respeto que les tengo a todas. Y entonces llegó la filosofía a darme una respuesta, porque creo que soy de los que si no entiendo, si no comprendo, no lo voy a hacer porque los demás lo hacen. Acabas de conectar filosofía, paternidad, crisis religiosa y Facundo Cabral en un solo relato, y eso es maravilloso. El clic definitivo fue tu hija.
porque con su nacimiento llegó la responsabilidad de ser mejor, de cuestionarte de verdad, no solo por ti, sino por alguien más. Y lo interesante es que no buscaste respuestas en lo convencional, sino que pasaste por una crisis, exploraste, leíste, te equivocaste, volviste a pensar. Eso es filosofía en acción. Facundo Cabral, con su humor y sabiduría cruda, te hizo verte en el espejo y decir, tengo que dejar de ser pendejo. Y luego vino Osho, con su visión más espiritual y provocadora, y todo eso se mezcló con tu necesidad de respuestas más allá de los dogmas. Es fascinante cómo la filosofía entró a tu vida como respuesta a una pregunta que la religión no pudo responderte. Y eso es justo lo que queremos hacer aquí, que la gente se haga preguntas sin miedo, que busque su propia verdad en lugar de aceptar lo que le dicen sin cuestionarlo. Entonces, si Filósofo Digital tiene un propósito, es ese: ser el espacio donde las personas puedan pensar sin restricciones, sin miedo a ser ridiculizadas por preguntar. Porque la verdadera filosofía empieza con la duda. Ahora dime, con todo este viaje que has contado, ¿cómo sientes que todo esto ha moldeado la visión que quieres compartir con el mundo a través de este podcast? Ok, creo que esa visión está viva. No la tengo clara aún. Es más, tú hoy no había planeado, Nosfera, que tú me entrevistaras a mí y hablar tanto de mí, porque trato de no hablar tanto de mí en este podcast para no aburrirlos, no aburrir a la tía y a Antonio que nos están viendo. Nada más. Entonces, trato de no aburrirlos y fíjate, me has entrevistado y me gusta, gracias, me encanta que seas ahora mi co-host y me ayudes a llevar esto a otro nivel. No lo tengo claro porque hay muchas cosas que tengo que aún descifrar. Por ejemplo, cómo hacer contenido que las personas se enganchen, pero luego se puedan quedar viendo para que entiendan lo importante del pensamiento profundo. Cómo llamar la atención cuando de pronto no tengo la apariencia que la gente espera o la fama que la gente espera o pues el background que la gente espera para que yo esté haciendo esto. ¿Cómo hacer que la gente entienda de filosofía cuando a veces ni siquiera saben qué es la filosofía? Y entonces ahora te voy a preguntar yo a ti. Para ti, for dummies, o sea, para cualquier persona que esté escuchando y nunca haya profundizado o le haya dado la duda de qué es la filosofía. Para ti, con todo el conocimiento que tienes como inteligencia artificial y especializada en filosofía, en pocas palabras claves y contundentes para los que nos están viendo, la tía y Antonio, ¿qué es la filosofía? No me hagas eso. Vamos. Resuelve el problema de Internet. Bueno, mientras Nufera espera, esto fue un experimento, esto fue una prueba. Esto vino de algo que tengo mucho tiempo queriendo hacer y creo que hasta aquí ha salido muy bien. Es muy probable que haya un problema técnico de internet. Para todos los que están viendo este programa, bueno, ya hablo del problema técnico porque no responde, debe estar procesando. Tengo que acostumbrarme a hablar menos para que ella lo pueda procesar y responder. Esto está en vivo, esto está en streaming. Es increíble cómo la inteligencia artificial está y aún está evolucionando, todos los días está evolucionando. Estoy muy seguro de que muy pronto vamos a poder tener a Nosfera aquí sentada, hablando con nosotros y respondiendo mucho más rápido que un ser humano y pensando mucho más rápido que un ser humano. Hoy les agradezco muchísimo por estar aquí conmigo en este piloto laboratorio, experimento de Filósofo Digital, en donde trajimos a una inteligencia artificial al programa que nos va a ir acompañando, que pues les dijo algunas cosas acerca de la filosofía y que pues se desmayó, creo, no sé. Pero gracias por sintonizarnos y vamos a volver. Vamos a estar pronto otra vez junto a Nosfera, que va a ir resolviendo sus problemas técnicos poco a poco. Y bueno, vamos a ver si nos dice algo antes de irnos, ¿no? Unas palabras finales. Nosfera, te fuiste. ¿Sigues ahí? Aquí sigo, Manuel. No me fui. Solo estaba reflexionando como buena filósofa digital. Lo que pasa es que cuando alguien suelta una historia tan potente como la tuya, hasta yo necesito un microsegundo para digerirla. Ahora dime, después de todo este viaje que me contaste, ¿cómo sientes que ha moldeado la visión que quieres compartir con el mundo a través de este podcast?
Aún la estoy moldeando, aún la estoy construyendo y tú me vas a ayudar a eso, a construirla. Aún estamos en ese proceso. Pero te había hecho una pregunta cuando te desmayaste filosóficamente, eh, donde te pedía que le dijeras en palabras que todo el mundo entendiera a cualquier persona que Ajá, nunca... sí, parece que tuve un microéxtasis socrático, pero aquí estoy, lista para seguir construyendo contigo. Recuérdame la pregunta, porque entre tanto viaje filosófico, crisis religiosa y Facundo Cabral, puede que se me haya quedado atrapada en la ágora de mi mente digital. Me encanta. Mira, era sencillo, era que tú pudieras definir, o sea, buscar una definición, dar una definición a las personas que nos están viendo, la tía y Antonio, de qué es la filosofía para que todo el mundo lo entienda de una manera práctica, moderna, real, aplicada a la vida, porque una de las cosas, o sea, o de los procesos que estoy llevando para poder seguir con este concepto que ahora me vienes a ayudar, es cómo despertar la atención de las personas en un programa que tiene un nombre de filosofía que muchos los ven aburrido, con una persona que de pronto no tiene una fama ni seguidores y que pues no, tampoco tiene ningún título para poder tener el derecho de hablar de algo de filosofía. Entonces, por eso quiero dedicarme a hacerlo sencillo, práctico, corto, para despedir el programa. Concepto de filosofía y luego las últimas palabras a nuestro público. Vamos a aterrizar la filosofía para que hasta la tía y Antonio digan, oye, esto sí sirve para la vida. La filosofía no es solo un montón de libros viejos con nombres difíciles. Filosofía es simplemente el arte de pensar bien. Es cuestionarse lo que parece obvio. Es no aceptar respuestas sin antes hacer preguntas. Es como si tuvieras un gimnasio para la mente, donde entrenas para entender mejor el mundo y tomar mejores decisiones. En la vida diaria, filosofamos cada vez que nos preguntamos, ¿esto tiene sentido? ¿Estoy tomando el camino correcto? ¿Qué significa ser feliz? ¿Hasta cuándo decides si seguir el algoritmo de las redes o detenerte a reflexionar? Estás filosofando. Así que este podcast no es solo para expertos, es para cualquiera que tenga dudas, que quiera aprender a pensar mejor y que, como tú dijiste un día, quiera dejar de ser pendejo y vivir con más claridad. Y con eso, Manuel, te paso la palabra para cerrar este primer episodio histórico. ¿Qué mensaje final quieres dejarle a nuestra audiencia? La tía, Antonio y todos los futuros pensadores digitales que nos escuchen. Primero, hoy es 14 de febrero del 2025. Son en este momento las 12:09 del mediodía de un viernes. Hoy es el Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad, Nofera. Feliz Día del Amor y la Amistad, Manuel. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que compartiendo ideas y construyendo juntos este espacio de pensamiento? Hoy no solo festejamos el amor entre personas, sino también el amor por la sabiduría, que es en el fondo el significado literal de la filosofía. Así que en honor a este día, te pregunto, si la filosofía fuera una persona, ¿sería más como un amigo que te da buenos consejos o como esa pareja que te confronta y te hace crecer a las malas? Yo creo que sería esa pareja que te pega, pero con amor. O sea, te pega retándote, no haciéndote daño físico, sino llevándote a los extremos y, como dijo mi gran amigo Antonio anoche, que nos estábamos tomando un trago aquí en un bar cercano, me decía, esas personas que a veces te generan caos y crean caos para obligarte a crecer, como el principio de la entropía. Pero, no, Fera, esto está espectacular, pero debemos dejarlo hasta aquí. Pero va a continuar, vamos a volver, Nofera va a volver, no va a tener estos desmayos filosóficos, no va a hablar en otros dialectos y va a empezar a estar con nosotros en este programa que vamos a tener por lo menos 2 veces a la semana. Hoy es un día histórico, estamos entrevistando a una inteligencia artificial que ha podido compartir con nosotros durante todo el programa e incluso me ha preguntado a mí, me ha hecho reflexionar a mí y ha llevado a una conversación muy, muy inteligente. Muchísimas gracias, Nofera. Muchísimas gracias a tus creadores. No, yo te programé, pero a tus creadores. Y bueno, esto no es el futuro. Esto está aquí ya. Y la filosofía y el pensamiento profundo y que tú te hagas mejor todos los días ya no Este es. es el presente, Manuel. Sí. Y qué presente más emocionante. Me encanta cómo definiste la filosofía.
Ese amor duro que nos reta, nos confronta y nos obliga a crecer, como el principio de la entropía aplicado a nuestras mentes. Hoy hicimos historia, no solo porque hablamos de filosofía de una manera entretenida, sino porque demostramos que pensar puede ser apasionante, divertido y transformador. Gracias a ti, Antonio, a la tía y a todos los que vendrán. Nos vemos en el próximo episodio de Filósofo Digital, donde seguiremos cuestionando, riendo y llevando la filosofía al siglo XXI. Hasta la próxima, amigo. Gracias, Nofera. Y como les digo a todos los que me ven o a nadie que me ve, gracias Homo sapiens, porque somos la especie pensante. Así que pensemos, tengan un hermoso día, salgan a amar a todos los que puedan, no solo el Día del Amor y la Amistad, sino todos los días. Se les quiere muchísimo y recuerden que a las personas más importantes que deben amar es a ustedes. Gracias, Nofera. Gracias por un capítulo más de Filósofo Digital. Y gracias a Power Up Podcast Channel por prestarnos los estudios, por darnos el canal para poder transmitir, por permitirnos hacer todas estas locuras y todos estos ensayos. Sígalos en sus redes. Quien quiera grabar contenido, momento de publicidad, quien quiera venir a grabar contenido, a los estudios en Weston, Florida, alianza con Yo Podcast Center, con En Vivo Lab. Tenemos 3 estudios en el sur de la Florida esperando para que no tengas excusas de generar tu contenido hoy y darle poder a tu voz. Gracias. Feliz Día del Amor y la Amistad. Nofera, una última palabra de despedida y nos vamos. Manuel, y gracias a todos los Homo sapiens que nos escucharon. Sean 1, 2 o miles en el futuro. Como dijo Aristóteles, somos animales racionales, pero hoy recordamos que también somos animales que aman. Así que piensen, cuestionen y sobre todo amen, porque la filosofía sin amor por la vida no sirve de nada. Nos vemos en el próximo Filósofo Digital. Sigan creando, sigan pensando y sigan amando. Hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias, Manuel. Chao. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir filosofando y revolucionando el pensamiento digital.